Muchas veces nos preguntamos sobre el destino de los apóstoles, así que la comunidad mariana del Noviazgo de Dios se dio la tarea de recopilar algunos datos sobre sus vidas. De acuerdo a lo que aparece en la Biblia, son estas algunas de las características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús. Primera es conocer a Jesús. La segunda, haber sido escogido y enviado por Él. La tercera, haber sido testigo de su resurrección. La cuarta, dar la vida por Jesús y por el Evangelio. La quinta es seguir a Jesús. Y los únicos que cumplen con estos requisitos son estos 12 hombres decididos que lo dejaron todo por el reino de Dios, que hoy lo conocemos como los 12 apóstoles de Jesús. Acompáñame a conocer sus historias. Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el Apóstol, un pecador que vivió en Betsaida y Cafarnaúm y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por el rey Herodes en el año 44. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan, cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan Bautista. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada. Andrés. Andrés era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Cafarnaúm y era pescador. Antes de que Jesús lo llamara, tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepea fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano. Aepea se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz en forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. Bartolomé. Bartolomé o Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. El nombre Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, en Mateo, en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Pligia y Hierápolis, también en Armenia.
La tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. A este santo, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Santiago el menor o el más joven. Santiago el menor o más joven, hijo de Cleofás y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas Tadeo. La tradición siempre lo ha identificado el hermano del Señor, pariente cercano. Es mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el Evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una maza por un batanero. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el apóstol, fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Desterrado en la isla de Patmos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural en el año 100. Fue un hombre de acción. Era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y con un corazón intolerante. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de menor posición que el resto de los apóstoles. Se dice que en un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno, del cual Dios lo salvó milagrosamente y murió de causas naturales. Judas Iscariote. Judas Iscariote, mejor conocido como el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban conversaciones. Vagante como queda el puesto de Judas en el colegio de apóstoles, estos se plantean reemplazarlo, presentándose 2 candidatos con parecido mérito, José Berseba y Matías, y los apóstoles, echándolo a suerte, eligen a Matías. Judas Tadeo. Judas Tadeo, o hijo de Alfeo o Cleofás y María. San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir. Se ha dicho que Judas fue a predicar el Evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde allí a predicar el Evangelio en otros lugares. Según la tradición,
le cortaron la cabeza con un hacha en el Arará. Mateo. Dos de los cuatro evangelistas dan a San Mateo el nombre de Leví, mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y adoptó él mismo el nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Fue un publicano cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Outo, Etiopía. El hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. El cobrador de impuestos era odiado no solo por el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notablemente injustos. En la mente de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. El hombre prometido habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios nada es imposible. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hircasio con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Se dice que murió decapitado con una espada. Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era pescador que vivió en Betsaida y Cafarnaúm. El nombre verdadero y originario de San Pedro era Simón, que aparece a veces como Simón. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. En cada lista apostólica, el nombre de Pedro es mencionado en primer lugar. Fue nombrado piedra. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Felipe. Felipe era originario de Betsaida y de profesión pescador. Junto con Andrés, son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. San Felipe es quien invita a Natanael a conocer al Señor. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y existía actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia, y murió como mártir en Hierápolis. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús le dirigió la palabra: sígueme. Escritores de la iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la iglesia, afirma que San Felipe predicó el Evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papía, obispo de este lugar, supo por las hijas del apóstol que a Felipe se le habría atribuido el milagro de la resurrección de un muerto. Fue martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Simón, uno de los apenas conocidos seguidores llamado Cananeo o Celote, para distinguirlo de Pedro, vivió en Galilea. Los avecinanos relatan que sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén, luego de haber predicado el Evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el Evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos desde entonces, incluso se ha mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, al norte de África y Gran Bretaña. Todo esto según la tradición. Tomás vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el Evangelio a los partos, medos, persas, incanios y que después pasó a la India.
Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su cuerpo fue descubierto, con cierta marca de que fue muerto con lanzas, y este tipo de muerte es tradicional en los países del este. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a Edesa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros, donde también se hallaban San Pedro, San Pablo y San Juan. En Juan 20:25 lo vemos diciendo que a menos que vea la marca en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el Incrédulo, encargado para construir un palacio para el rey de Italia, y fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. Seamos como los discípulos que llevaron el Evangelio a los confines de la tierra, para que así como ellos se ganaron la corona de la vida, también nosotros podamos ganarla al final de nuestra vida, y podamos así llevar muchas almas a Jesús.